Bueno, ahora sí, desenfadadísimos estamos esta mañana. Eric con nosotros, Sebastián, el Pocho y el candidato a la Intendencia de Canelones, don José Carlos Maía. ¿Anda bien? Recién asumido diputado, además. Sí, es como... sí. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, estoy lo más bien. Yo soy más ave nocturna que de las mañanas, pero estoy acostumbrado, más ahora cuando empiezo las clases. A mi hija chica la llevo a la escuela todos los días, así que... Eso nos consta, ¿eh? Eso es todos los días. Pero bueno, bien encantado y con ganas, con muchas ganas. Bueno, a ver, ¿tiran ustedes? Que arranque Eric y Seba, que en el tema municipal... Eric ya tiene cara de me gustó. Sí, aparte, perdón, tenemos otra persona más. Tenemos la secretaria de Maía, Exacto. Sí. ¿no? Que vino acompañándolo y además tiene una actitud así como de trabajo fuerte. Buen día. Amorosa. Saludos. Bueno, a ver. Bueno, arranco yo entonces, ya que Te tiran al medio. primero buenos días a todos. Estaba medio ausente en las últimas semanas. Y a la audiencia. Sí, que estuvo de cumpleaños y todo, además. Me duró la fiesta, me duró 2 semanas, pero bueno, fueron los 31, es una edad particular porque es un camino de ida de los 40. Bueno, nada, primero que nada también bienvenido a José Carlos. Ayer estuvimos leyendo, a ver ahí. Faltaba. Ahora sí. Usted estaba como en el Senado de la República, Capela. ¿Vio? Me vi el otro día la transmisión porque no pude ir y en realidad la vi solamente porque escuchar no escuché nada. Escuchar era malísimo. Los que estábamos en sala no, nos costaba escuchar. Bueno, decía primero, buenos días, bienvenido José Carlos también al espacio. Comentaba, ayer estuve, voy a ir como De ya lleno. grueso, Dale. Estuvimos leyendo algunas notas y en realidad veía que había como una similitud o un planteo con el planteo que está haciendo también el Frente Amplio a nivel montevideano con un encare metropolitano, ¿verdad? Yo hoy vine a hacer preguntas, más que... leía en el encare sobre todo de la movilidad que vos hablabas de 4 formas de sostenibilidad, ¿verdad? La política, la social, medioambiental y económica, por supuesto. Quería que nos explicaras un poquito eso porque me interesó bastante el planteo. Por sobre todas las cosas, la económica, la Sí. intendencia de La Canelones, lo ¿no? último, porque- No, a ver, un poco la idea es la siguiente. Yo he escuchado propuestas de distintas características, por no decir distinto calibre, con respecto a la movilidad urbana y a cuál es la vía exacta a la cual vos tenés que proponer. Yo personalmente no me siento en la obligación de proponer algo concreto hoy, sino de proponer el rumbo de abordaje del tema. Lo primero que tiene que ser una concepción metropolitana, ¿por qué? Porque la gente va y viene a Montevideo o hacia Canelones y eso, si los servicios vos no lo haces pensando en función de la utilidad de la gente y que la gente se tenga que adaptar a los servicios que vos proponés, le estás errando en la concepción. A partir de ello hablamos de 4 aspectos que son lo que te hacen después posible que un proyecto después sea una realidad. El primero, la viabilidad económica y financiera, porque bueno, si estás hablando, por ejemplo, de la construcción de una vía rápida, lo primero que tenés que saber es que la inversión debería ser privada, o esencialmente privada. Para ello tiene que haber una ecuación de inversión, tasa y retorno, que le permita a un inversor tener su recuperación de capital invertido, a la redundancia de palabras, y al mismo tiempo al Estado y a la sociedad tener una obra que signifique un verdadero disfrute de la misma y la utilización. La segunda sostenibilidad que hablamos es la social. La social, ¿qué quiero decir con ello? Bueno, que la gente se apropie de la utilización, de los beneficios, de lo que implica esa obra pública, y para ello el diálogo constante con la sociedad es fundamental. El tercer pilar del cual hablamos es la sostenibilidad ambiental, partiendo de la base de que toda obra siempre influye en el medio ambiente. Lo que uno debería desarrollar es que efectivamente el impacto sea el menor posible y que la obra lo más amigable a la zona, al entorno y demás. Y el cuarto elemento que nosotros sostenemos públicamente es el de la sostenibilidad política. ¿Por qué? Porque este tipo de obras se hacen y se proyectan pensando en más de una administración, incluso en más de un signo de gobierno distinto, nacional o departamental,
porque la magnitud de la inversión, el impacto en la zona, la cantidad de gente que involucra, supone una mirada nacional, metropolitana, es al menos Montevideo y Canelones, y cuando hablamos de los corredores, en este caso estábamos hablando de que iría o debería ir desde el Pinar hasta lo más al centro de Montevideo posible. ¿Por qué no avanzo en una solución técnica específica? Porque para eso tenés que tener el asesoramiento de gente que tenga especialización en la materia. Yo creo, como hombre político, que debemos tener claro las necesidades de la gente y las posibilidades materiales de llevar adelante las cosas. Ahora, ¿cuál es el mejor camino para que la distancia sea la menor en tiempo a la gente, para que la gente pueda mejorar su calidad de vida? Solo va a haber una solución más técnica. Por eso intento tener claro el rumbo hacia dónde debemos dirigir. Sebastián. Bien, bueno, buenos días a todas y a todos también. No sé si había repregunta. Sí. No, tengo otra. Capaz que sí. Me arrimó, Pasa nada. No, tiene otras. Pasala a la pregunta tuya y después Bien. seguimos con la Vamos a ronda. anotar hoy que somos poquitos. Vamos a aprovechar, ¿no? No, obviamente que uno se ve tentado a preguntar muchas cosas. Es sin duda el pensar la complementariedad del trabajo entre los distintos departamentos es fundamental, máxime cuando tenemos más de la mitad de la población alojada, viviendo y trabajando y movilizándose en estos dos territorios, en Montevideo y Canelones. Y bueno, son varios temas, pero hay uno en particular que nosotros hemos venido trabajando fuertemente, que ha sido un tema, como tantos otros temas que van llegando de a poco a la cabeza de la izquierda uruguaya, o a la cabeza de las izquierdas, que en el mundo han tenido múltiples derivaciones y múltiples aproximaciones a poder desarrollarse, que tiene que ver con el tema de la accesibilidad, pensando en términos de las personas con discapacidad, ¿no? En Montevideo en Uruguay hay unas 500.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad. Básicamente prácticamente la mitad de la población vive en Montevideo. Canelones tiene un altísimo porcentaje de población con respecto al país. Y nosotros en Montevideo hemos trabajado muchísimo el tema de la movilidad, sobre todo el transporte público, con el tema de la accesibilidad. Nos consta que en Canelones también hay líneas que están cubriendo hoy por hoy a partir de lo que ha sido el compromiso de accesibilidad, a partir del 2012, algunas líneas internas con accesibilidad, pero seguimos teniendo un debe como departamentos claves para lo que es la vida hoy por hoy económica en este sistema que construimos y cultural del país, que es poder viajar desde el Pinar hasta Montevideo, o desde Las Piedras hasta Montevideo, hasta el centro de Montevideo o hasta una zona con alguna condición de accesibilidad, ¿no? Y ahí tenemos un elemento clave. Y básicamente, si ustedes están pensando en este momento, o me imagino que sí, pero para lo que es la propuesta de Canelones, pensando como Canelones con su vida propia, pero entrelazado con los demás departamentos, obras en ese sentido, en el tema de la accesibilidad a las personas con discapacidad, ¿no? Sí, eso es más para una etapa posterior en este sentido. Nosotros ya definimos, fue el programa. El programa tiene las grandes líneas, esa definición. Después las obras en concreto las estamos procesando en el plan de gobierno del Frente. Ustedes saben que primero se aprobó hace poco más de un mes un programa de gobierno común, y ahora ha bajado a las bases del Frente Amplio, de los partidos, para que vayamos incluyendo contenidos concretos que vayan en ese sentido. En particular, desde que el Frente Amplio es gobierno a nivel nacional y en los distintos departamentos donde ha accedido el gobierno, ha habido avances sustanciales con respecto a tener el tema de la discapacidad o la accesibilidad en distintas obras. Uno a veces se pone a pensar qué poco costaba, ¿no?, algunas medidas concretas, y qué tan lejos estábamos de ver cosas que estaban en la vida cotidiana de la gente. Desde hacer una vereda nueva y darle el espacio para que se pueda desplazar una silla de ruedas, o pensar en el futuro, tener mayor cantidad de vehículos de transporte público que tengan accesibilidad, es un camino que en el primer mundo, en particular en Europa, hay avances sustanciales en ello. Yo creo que cuando pensemos y las empresas privadas piensen en esto con mayor profundidad,
vamos a ir avanzando. En concreto, Canelones todavía tiene un sistema de transporte público que no es eficiente y que le falta, entre ellos, avanzar en esta área. Por eso, el compromiso es a seguir avanzando de distintas las modalidades, de la cultura, el deporte, el acceso a los lugares públicos, las oportunidades, ir en ese rumbo. Los aspectos concretos, es decir, en qué obra, en qué lugar y cuándo, bueno, para eso vamos a esperar un poco de tiempo, no demasiado, va a ser antes del 10 de mayo, para poder avanzar en respuestas más específicas. ¿Pocho? Sí, dos temas, ¿no? Uno es la dificultad también de compatibilizar un departamento tan heterogéneo como el propio Canelones, ¿no? Generalmente uno habla de necesidades en cantidad de personas, por eso quizás lo primero que tocamos con el tema movilidad es el ingreso vía Avenida Italia, lo que fuere, para descongestionar lo que es Ciudad de la Costa. Ahora, la pregunta es, en cuanto a los proyectos de obra en el otro Canelones, ¿no? En el de Granjero, en el de la Ruta 11, en el de La Paz, Las Piedras, ¿cuáles son, digamos, las ideas fuerzas que se están planteando para eso? Bien. Y la otra pregunta, por eso era dos, era si hay alguna propuesta, que me imagino que sí, con referencia a, nosotros hicimos mucho hincapié con el último Uruguay por Más, en el tema de integración, deporte y como forma de ese contacto ciudadano, de ciudadanía de cercanía que ha pautado tanto Pepe como Tabaré, y de una política con un nuevo concepto de ciudadanía. En ese sentido, ¿cuáles son las dos propuestas o ideas fuerzas? Porque me imagino que hoy hay más ideas fuerzas que propuestas y planes, ¿no? Exacto, es decir, estamos en esa etapa. Con respecto al Canelones, que no es el que mira al mar, hay muchísimo por hacer también. A veces asociamos por la capacidad de comunicación, que creo que a veces tiene más la gente que está vinculada a Ciudad de la Costa y demás, y que ha logrado visualizar los problemas que tiene con la gente, más que las otras zonas del departamento que también lo tienen. Yo le diría que la parte fundamental es el saneamiento. Todavía falta mucho para avanzar. El paso, datos concretos, la zona de La Paz y Las Piedras, seguramente en este periodo va a tener un avance sustancial en obras de saneamiento y de conexión. También son claves para el tema vivienda. Hay muchos casos, en particular conozco en Las Piedras, en Santa Lucía, de gente que accedió al terreno, sobre todo de cooperativas, de gente joven, pero que después tuvo dificultades de todos colores con el tema saneamiento. ¿Por qué? Porque encontrar soluciones de saneamiento no es una cuestión fácil. Para que tengan idea, Canelones tenía hasta no hace mucho tiempo en uso de la Intendencia 2 o 3 barométricas para todo el departamento, Sí. Lo cual es un absurdo. A ver, reitero, 2 o 3 para todo el departamento, un departamento de 500.000 habitantes donde todavía tiene muy baja cantidad de zonas conectadas al saneamiento. Bueno, en eso no hay que improvisar, hay que tener un plan global, el plan global que va de este hacia oeste, en la costa está bien, el que se está desarrollando en La Paz, Las Piedras, está bien. Lo que tenemos que ser capaces de acelerar los ritmos de trabajo, la gestión hacerla más dinámica. Sí, hace 2 años está la ley de conexión obligatoria, ¿no? Exacto, pero después... Morada, ¿no? Sí, la ley es la ley. Pero después, la realidad de la aplicación de la misma, como pasan tantísimos órdenes, la realidad es otra. Pero va a haber, por ejemplo, una revisión en el tema de ordenamiento territorial. Vos decías bien, digo, yo fui secretario general de la OCE, así que conozco bastante bien el tema, por ejemplo, sobre todo en las cooperativas, donde se colocan en un territorio, un terreno, en que hace casi imposible un bombeo para sacar saneamiento de ahí. O sea, va a haber una revisión de eso a los efectos de que cuando se logren esos elementos de vivienda, los servicios no solamente sean un deber del Estado, sino una posibilidad cierta. Exacto. El tema de ordenamiento es fundamental en Eso es clave, en todas sus áreas. En todos lados. El ordenamiento territorial comenzó
con éxito en el Costaplan, que para mí ha sido una cuestión muy positiva, se tiene que extender a todo el este, pero también al resto del departamento. Eso es un dato de la realidad. Lo que vos planteás, que lo conocés de primera mano, es un dato de la realidad, porque la gente te golpeaba la puerta porque decía, tengo el terreno, tengo el préstamo para la vivienda, estamos organizados, nos falta el saneamiento. Entonces la presión que iba, en este caso sobre OCE, que es el organismo titular y responsable del Estado de llevar adelante el saneamiento, era bestial. Bueno, las fuentes alternativas a saneamiento se han planteado como una de las soluciones. Ahí también, desde el punto de vista de la cátedra, por decirlo de alguna manera, te plantean distintas visiones sobre cuáles son posibles, cuáles no, pero voy a la respuesta. Sí, tenemos que repensar este asunto, y doy a otro elemento más de tu pregunta, la parte más rural. En la parte más rural, cerca del 80% de la caminaría de Canelones es en tosca, por lo tanto, partamos de la base que estamos muy, pero muy en desventaja en lo que ve cualquiera en Montevideo, donde la enorme mayoría es asfalto o bitumen. Entonces, como que en ese lado la corres de atrás. La parte de caminaría rural es clave, ha mejorado, hay obras que se hicieron en el área metropolitana que han sido muy buenas, hay otras que no, pero dentro de las muy buenas tenemos el anillo perimetral. Eso ha supuesto una mejora en la accesibilidad de este a oeste de la parte más sur de Canelones y más norte de Montevideo, fantástica. Bueno, no nos olvidamos que Canelones es el departamento que abastece desde el punto de vista de la granja a gran parte de Montevideo y el país. Entonces ahí hay dos aspectos que se deberían trabajar. Uno, el ayudar el camino, que no es tanto departamental, sino más nacional, pero que se pueda dar una mano, de trabajo más conjunto, porque el problema que tenemos es el individualismo, que tiene, no sé, 150 años en la cabeza del canario, y los intentos cooperativos no siempre han funcionado, por distintas razones, a veces porque se hacían en épocas de neoliberalismo y no se entendía eso. Igual la historia sur y este de Canelones es vieja como... Sí, dura. Y dura, y entonces, pero ese es un camino. Hay un problema de escala, de accesibilidad a los mercados, y si bien el agro uruguayo ha funcionado y funcionado muy bien, hay un trabajo pendiente en toda el área de Canelones, porque, insisto, hay mejoras en riego, en cantidad de cuestiones, pero la caminería rural no está acorde. No está acorde, y eso te supone costos en los traslados, en el mantenimiento, en el producto final, y desarrollar una mentalidad asociativa no se impone, pero se puede, digamos, hacer esfuerzos conducentes, es decir, tener más oportunidades si estamos mejor organizados. De eso se trata. Te quedó la pregunta del deporte por allí. La del deporte, y cierto. Después me gustaría hacerte otra que creo que tiene que ver con todo. Hoy, sí, ese es otro camino que todavía queda mucho por hacer, se ha avanzado. Por ejemplo, en todas las infraestructuras del deporte infantil, de fútbol infantil, como que hay muchísimo para andar. Saber que fútbol infantil y calidad es una apuesta importantísima. Quienes hemos tenido hijos que fueron al fútbol infantil, que es una gran parte importante de los uruguayos, sabemos desde el punto de vista social lo que supone toda esa organización, que funciona sola casi, y que funciona durante décadas, y digamos, donde ves las madres al lado de la tribuna, que son tremendas, son tremendas. Yo tenía a mi hijo que hoy va a cumplir 20 años, y cuando le tocaba ser golero a los 6 años, no sabés lo que gritaban esas madres en el alambrado de la cancha de La Bomba, en La Paz. Era tremendo. Pero bueno, más allá de la broma, las cuestiones fundamentales pasan donde hay que dar estímulo. Se han hecho con el Ministerio de Deportes muchos lugares donde se está haciendo acceso al deporte con nueva infraestructura. En Las Piedras en particular, en el Parque Artigas de Las Piedras, se está avanzando bastante en un recorrido en el propio parque para poder hacer deporte aeróbico y demás. El tema del deporte tiene que ver mucho con la inclusión, tiene que ver mucho con el disfrute de los espacios públicos, tiene mucho que ver con la democratización
del esparcimiento, del poder disfrutar de lo que a veces la bonanza económica te da, pero la falta de organización no. El utilizar, por ejemplo, para ir otro ejemplo de la costa, una cantidad de infraestructura muy grande que vos la tenés en el invierno prácticamente ociosa, y se podría y se debería lograr mejores articulación entre lo público y lo privado, porque a veces se pueden dar casos de que niños de escuela o adolescentes hagan su esparcimiento y deporte en la vereda y no lo hagan en el club privado de la vuelta. Para eso hay mucho por hacer, y conozco, no voy a nombrar, pero conozco infraestructuras muy grandes en toda la costa que tienen una utilización real de 1 o 2 meses, 3 meses reventando. Y después todo el año hay mucha menos gente viviendo, pero hay todo un potencial para desarrollar. Entonces, muchas de ellas en predios que son municipales, ¿sabes? Que se lograron municipales hace muchos años, pero lo cierto es que están, y que el no darle uso es realmente una cosa que todavía uno se pregunta cómo nos permitimos como sociedad tener un club que unos veteranos juegan a las bochas unas horas, algunos juegan a las cartas, y los adolescentes o los jóvenes o los niños están donde pueden haciendo deporte. Y eso realmente capaz que es porque te quieren cobrar más de lo que se debería cobrar, o no se pagan los términos que se tienen que pagar por parte del Estado, llamale H. Pero eso es todo un camino para profundizar y hacer. Y en materia de deporte, como que estamos ahora tomando un poco más dimensión los uruguayos de todo lo bueno que es más de un aspecto. A ver, José Carlos, te tiro mal. Dale. Números. Está financiada la Intendencia. ¿Qué pasa con los funcionarios o con la cantidad de funcionarios que tiene hoy, ya que en algún momento hubo como demasiados, como hacinamiento de funcionarios con ñoquis incluidos? ¿La patente o la contribución son las correctas? ¿Están justas? ¿Se tienen que aumentar? ¿Pueden bajar? ¿Qué pasa con los juicios que tenía la Intendencia? ¿Cómo informalidad? ¿Cómo van todas esas cosas? Contesto los 6 puntos que me planteaste. El primero. Bien, profesor, ¿no? Las contaste. Sí, lo voy relevando. El primero, con respecto a la contribución y demás, pero mejor dicho, al estado de situación de la economía de la Intendencia, es mucho mejor que cuando se recibió, eso no tengamos dudas. Cuando se recibió era pozo. Cuando se recibió era una cosa que un pozo sin fondo, porque vos estaba el pozo pero no sabía dónde terminaba. El hombre de Bruselas, más llegaba para ahí. Entonces, tal cual. Entonces, era una cuestión que cada papel que levantabas era un juicio, un problema, un desastre, si no había condiciones para avanzar. En estos 10 años se ha ordenado más la casa, se ha funcionado mejor. Yo creo que siguen habiendo problemas estructurales desde el punto de vista de la sostenibilidad de la Intendencia en lo económico. ¿Cuánto representa la partida del gobierno central en Bueno, yo te lo decía al revés. Es fundamental, como lo es, ojo, en todo el interior. Claro. En todo el interior íntegro es básicamente las obras que se muestran en todos lados, se muestran porque el Estado Nacional pone la plata, las cosas como son. Pero los gastos de funcionamiento más el fideicomiso, lo que tenés que pagar el fideicomiso, que ha sido un instrumento utilizado frecuentemente con la Intendencia y con éxito, incluyen un compromiso muy importante de los recursos de origen departamental, en el entorno del 90% de lo que la Intendencia tiene como recaudación departamental propia. Puedo estar un poco desactualizado en los números, porque el cierre se tiene que hacer a 2014, y estamos en los primeros meses de 2015, pero más allá de los números exactos, lo que quiero transmitir es que creo que eso todavía es un signo preocupante. Bien. Después, desde el punto de vista de la cantidad de funcionarios, la cantidad de funcionarios se ha ido reduciendo, se ha ido mejorando las formas de ingreso. Antes era exclusivamente a dedo, ahora hay formas distintas, más transparentes del ingreso a la función pública. Creo que hay algunas áreas que puede haber un exceso de funcionarios y en otras donde se deberá trabajar en la capacitación y en la formación de los cuadros municipales, que es una tarea que debe ser permanente, que se ha hecho, pero que debemos intensificar, sobre todo
a partir de una concepción de que los funcionarios, capaz que no es el término más exacto, pero deben ser socios, entre comillas, socios, de los éxitos de la gestión departamental. ¿Por qué? Porque bueno, si nos va bien, también le tiene que ir bien a los funcionarios. Y el que nos vaya bien supone apostar a la excelencia, tratar nosotros, los que les toque estar al frente, si nos toca a nosotros, demostrar con el ejemplo, el tomar una actitud full time y de compromiso absoluto con la gestión. Yo creo que en cualquier orden de la vida, el como vos das el ejemplo es la capacidad de tener después de reclamar de otros el esfuerzo y el compromiso. Si un funcionario ve que bueno, uno no está absolutamente comprometido con lo que dice y actúa en función de lo que dice, después puede pasar que, como pasa, reitero, en cualquier orden de la vida, bueno, si me dicen tal cosa pero no lo hacen y la gente se ceba. Entonces, en ese sentido, es importante el compromiso. Después, con respecto a los juicios que tú me planteabas, ahí hay que ajustarse a derecho, no hay más vuelta. Si hay juicios, si están pendientes, si hay laudos, cuando se tenga que apelar, se apelará, y cuando los laudos establecen que hay que pagar, hay que pagar. Lo que pasa es que en un principio, cuando se toma por parte de los gobiernos frente amplistas la intendencia, era como que estaban dejados al azar, ¿no? Sí, y abogados se presentaban a defender la intendencia. Pero en todo el Estado pasaba eso, muchas veces la jurídica del Estado... No, Canelones lo sufrió, pero el Estado es un gran perdedor de juicios. A veces te llama la atención cuando vos ves un gobernante y contrata el estudio tal y te sale una torta de plata. Y en realidad te ahorraste otra torta de plata porque el estudio ese te puso horas, tiempo, así. Hay de todo en la vida. A mí me tocó trabajar en el periodo pasado, no, en el otro, porque estamos recién estrenando en mi tercera legislatura fue, una investigadora sobre algunos líos que hubo en el Estado, y vos veías algunas situaciones que son, hasta hoy la estamos, ojalá no las paguemos en los términos que podemos llegar a terminar pagándolo como sociedad uruguaya, pero si yo digo la frase Plan Fénix, y todo lo que sucedió en torno a la estación de AFE, y todos los desbarajustes que pasaron ahí, y algunos señorones de la derecha que te miran con cara recia y te dan lecciones de cómo tenés que manejar el Estado, y bueno, por algo la gente no lo votó más, ¿no? El tema gestión ese que tanto se repite. Sí, pero además yo conozco episodios que incluso, yo no integré la investigadora, fui denunciante, pero yo recuerdo como si fuera hoy, que algunos de los elementos que si los manejábamos efectivamente en la investigadora podían ser elementos de prueba contra el Estado por parte del litigante, cuando efectivamente uno se daba cuenta que algunos de los que gobernaron en ese momento hicieran las cosas lo suficientemente mal como para que el Estado perdiera. Sí. Y por eso me llama mucho la atención la insistencia de algunos medios de comunicación sobre episodios que para algunos de nosotros fueron muy tristes, como todo lo que pasó con el Torno a Pluna y todos esos líos que se armaron, y la ignorancia que se ha tenido sobre todos esos aspectos que son increíbles. Si usted agarra por Jean Atasio y va por el kilómetro 27 y mira más o menos a la izquierda, va a ver de hace decenas de años unos edificios inconclusos de la misma empresa que negociaba con el banco hipotecario, que negociaba con AFE, del mismo empresario. Si uno va, por ejemplo, a otras áreas vinculadas a todo este tipo de cuestiones, hay de todo. Miren, yo, digamos, no es el tema de hoy capaz, pero le puedo asegurar que a veces me llama muchísimo la atención cómo desde la derecha se pretende dar lecciones. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Está puntualmente el kilómetro 27 de Jean Atasio? Está en el mismo punto que estaba antes, en el mismo kilómetro. ¿Pero lo puede recuperar el Estado? Y mirá, con pasto alto, exactamente. Sí. Lindo para un complejo deportivo, ya que faltaba. Sí, claro, la situación jurídica no la conozco, porque ahí pasó de todo. Tiendo a pensar que eso está en litigio entre el banco hipotecario y un privado, lo mismo que unas viviendas que están desde el año 1989, si no recuerdo mal, en Las Piedras, en la calle Wilson Ferreira, entre 25 de mayo y 33, que yo sepa, capaz que me equivoco, creo que no me equivoco,
no se pudieron tocar, porque en su momento, cuando los hicieron, los muebles no entraban en las habitaciones. ¿Está? Sí, o tenés el tema del edificio Atlántida, por ejemplo. Por ejemplo. También. Exactamente. Entonces, Pero a ver, yo me equivoco, porque el otro día lo estaba pensando, ¿me equivoco mucho? ¿O alguna vez se hizo en la Intendencia, en el gobierno de Hackenbroich, un puente porque se inundaba un pueblo? No me acuerdo cuál era, lo hicieron al revés. bueno, en la época de Hackenbroich, O sea, después del puente se inundó muchísimo más hasta que hubo que poner el puente del otro lado. Hay Fue muy muchos cómico años, yo no me acuerdo ahora. Pero Firmado además en una confitería de plaza hay por el cuestión ingeniero, de, ¿no? digamos, lugares donde se ponía, donde figuraba un ascensor de un edificio de una sola planta, Tala. ¿tá? Por ejemplo. Entonces, Eso fue muy lo que cómico. quiero decir, nosotros lo que tenemos es que, vuelvo al original, el Estado a veces gestiona las cosas de forma complicada y mejorar la gestión pública y apostar a la excelencia, al compromiso, es una cuestión de ser de izquierda. Es una cuestión de ser de izquierda. ¿Por qué? Porque partimos de la base que si bien el país ha tenido una bonanza económica, una buena administración de sus recursos, ha tenido gobiernos serios y han desarrollado un país productivo, las cosas no son eternas y tenés que tener la cabeza de cuidarlas como la abuela. Está bien, pero por ejemplo, Dale. casos puntuales, lo del kilómetro 27 de Yanatacio, Está, lo de las piedras. Digo, las leyes en base al interés general, cuando vos tenés una deficiencia de vivienda, deberían establecer, bueno, señores, o jugaste bien, claro, o si esto es turbio, perdiste. Sí, debería, pero el tema es la retroactividad. Ahí tenés Claro. un tema. Es decir, me lo plantearon por otros asuntos, otros colegas tuyos, pero cuando vos hiciste determinadas cosas, lo hiciste en determinado marco jurídico. La modificación que tú hagas posterior no necesariamente se puede aplicar a cosas que se hicieron con un determinado marco jurídico. Sí, la ley más benigna Toda esa cuestión. Entonces, el Estado es garantista, las leyes generales son garantistas, el Estado de Derecho uruguayo es garantista, para bien o para mal, pero es así. Entonces, yo creo que ahí hay que tomar un accionar más fuerte y ir a fondo. A veces pasa que en la gestión pública lo urgente está por encima de lo importante. En general eso sucede. En la vida, ¿no? En la vida. En lo público pasa todo. Pero pasa todos los días. Entonces, si vos me decías a mí ver pasar en el auto, en el ómnibus por ahí, y ver eso día tras día, donde además es un lugar donde todos sabemos, a veces se da para actividades hasta delictivas y demás, está bravo. Dimos vuelta. Paso todos los días por ahí, sufro mucho cuando lo veo. Bien, varias cosas. La primera es de corte más político, general, que es cómo se encara una campaña y cómo se charla con la ciudadanía después de 10 años tiene que ver un poco con todo lo que estamos hablando, pero después de 10 años del Frente Amplio estar en la Intendencia de Canelones, ¿no? con avances clarísimos. Hace unos días pasaba, yo viví toda mi adolescencia en el Paso Carrasco y hacía mucho que no pasaba por ahí. Esto no pasó Carrasco, ¿viste? Pasé hace 2 meses y dije, en el ómnibus, pues también me mudé hace muy poco y no podía creer lo que era la ciudad, y más ahora ciudad. Bueno, primero eso, cómo se encara diciendo, bueno, y si tenés tantas ideas que están buenas, ¿por qué no lo hicieron antes? Hay como un planteo de la ciudadanía desde ese lado que también pasa en otras intendencias. Y lo segundo, bueno, tenemos una experiencia de 5 años en municipios. Canelones tiene muchos municipios y muy diversos. ¿Qué ideas hay para potenciar la gestión de los municipios, ¿no? Teniendo en cuenta eso un poco lo que sabemos todos, ¿no? Los municipios, más allá de su diversidad y de la cantidad de gente que abarquen, tienen una tarifa plana, de presupuesto, es muy difícil como derivar en términos reales, porque el presupuesto es muy magro y es el mismo para todos los municipios. Y lo tercero y último es también un poco referido a lo que planteaba Cris,
es el tema de la morosidad en la contribución, ¿verdad? Porque también uno necesita, si bien se pueden hacer convenios y demás, necesita como un aporte de la ciudadanía, ¿sí?, para realizar las obras, y Canelones es una intendencia que tiene morosidad alta, ¿verdad? El tema era que en Canelones se habían acostumbrado a que cada pocos años hacían una amnistía, entonces la gente no pagaba, claro, esperaba, y eso se hizo costumbre. Sí, eso, a ver, empiezo por la última, porque me había quedado pendiente de tu pregunta. En realidad, el trabajar sobre la cultura de pago es una cuestión fundamental, y el asumir el tributo como la correlación de después recibir por parte del Estado los beneficios. Mucho también tenés que trabajar en la distancia que hay entre las posibilidades y los costos que tiene el Estado de gestión, que es todo un lío. Pero básicamente la morosidad, como decías tú en la pregunta, sigue siendo alta. Sobre ello tenemos que trabajar, especialmente sobre los grandes deudores, donde no te tiene que temblar el pulso, y sobre todo en difundir algunas modalidades de pago que están vigentes y que pueden ser una oportunidad para la gente de ponerse al día y después tener servicios. Eso es como lo básico, es decir, esa es una cuestión. Es seguro que con el Frente Amplio podremos revisar algunas cuestiones tributarias, porque siempre no hay que negarse la revisión, pero no vamos a desarrollar cosas que afecten la sostenibilidad del gobierno departamental. Después, con respecto a las preguntas que vos me hacías más de orden político, voy a la primera. La frase que a veces utilizamos, parafraseando, valga la redundancia de palabras, de lo nacional, el Canelones no se detiene. ¿Qué significa que Canelones no se detiene? Bueno, para nosotros, Canelones no se detiene significa tener la capacidad de proponer nuevos temas de agenda, nuevos énfasis, asumir de lo hecho, lo bueno y lo malo, pero sobre todo tener también capacidad de generar nuevas propuestas y nuevos énfasis. El primero que desarrollamos tenía que ver con una concepción metropolitana de gestión, donde tenemos que darle un mayor énfasis en estos 5 años próximos a los que se dieron en los últimos en particular. Lo dijimos en un ejemplo en la movilidad urbana, lo podríamos estar diciendo en otros, como pueden ser los medioambientales. Se ha hablado mucho del tema de la cuenca de Santa Lucía, que es todo un tema en sí mismo, y que hemos trabajado en él, hemos participado en reuniones fomentadas por los municipios. En esto hay que trabajar sin caer en anuncios apocalípticos y sin caer tampoco en la aquí no pasa nada. Cualquiera de los dos extremos son realmente muy malos. Y hay que trabajar en ello porque realmente es una situación que nos preocupa. Después, el tema del destino final de los residuos domiciliarios. No se puede seguir enterrando basura por más que se esté trabajando en forma seria, como se está haciendo, y haciendo el mayor de los esfuerzos como se está haciendo. Pero ese no es el camino, y el compromiso tiene que ser otro. El compromiso tiene que ser hacer posible que eso sea energía, y hacer posible que esto sea una realidad distinta. Se estuvo cerca, sé que hubo proyectos trabajándose a nivel de Presidencia de la República, y por qué no pensar en una solución para Montevideo, Canelones y el área metropolitana en su conjunto. Debería ser un compromiso de lo más rápido, porque es como pasa en algunos órdenes de la vida. Tu problema con los residuos domiciliarios terminan cuando vos dejaste en la puerta de tu casa colgadita la bolsita o en el contenedor, cuando en realidad es un tema absolutamente excluyente como problema. Bueno, y es cultural, ¿no? Y es cultural, sin duda es cultural, pero si en eso lo transformás en una oportunidad, como se puede hacer, es una de las cuestiones que podemos desarrollar. Por eso te digo, el Canelones no se detiene, significa proponerte nuevos desafíos, y esa es la idea, porque si no lo hiciéramos así, en lo personal yo no sería candidato a la intendencia, porque no tendría justificación, y si fuera distinto, sería meramente una aspiración personal, que es legítimo en la vida tener aspiraciones personales, en política ni que hablar que existen. Ahora, no es la expresión de por qué uno está en eso. Yo no lo...
hace 20 años que estoy en la actividad pública, he sido 10 años diputado de la oposición, me ha tocado ver a quienes hoy nos critican gobernando, estando yo en el Parlamento, me ha tocado ver al Frente Amplio gobernando, estando yo en el Parlamento, he recorrido y recorro Canelones todo lo que puedo y casi todos los días de mi vida, entonces, nada, me parece que hacer un esfuerzo de que Canelones no se detenga significa un compromiso de hacer énfasis nuevos, distintos o con mayor intensidad, sin dejar de asumir, reitero, lo bueno y lo malo que se ha hecho. Y en cuanto a la descentralización, que es lo que tú planteabas, con 30 municipios, hay que, me parece, que ahí también hacer un giro importante. En primer lugar, asumir que tenés que desempoderarte. Desempoderarte supone transferir mejores posibilidades de resolver en cada municipio las cosas que las personas necesitan desde que salen a la puerta de su casa y que a veces se resuelven en el municipio con dándole mayores potestades para cosas sencillas, y cuando digo mayores potestades y posibilidades te estoy diciendo en medios y en facultades. Por suerte en este periodo el doctor Tabaré Vázquez en su discurso en el Gimnasio San Isidro de Las Piedras en junio de este año, en la campaña de disputa interna, él anunció lo que seguramente va a suceder ahora, que va a haber recursos destinados a los municipios a través del presupuesto nacional. Hay una ley recientemente aprobada que le da también mejores posibilidades de desarrollo del municipio. Creo que hay dos caminos de abordaje en esto. Uno, el transferir más posibilidad de resolver. Dos, que la ciudadanía se empodere de la gestión y dar mayores posibilidades de que la energía que está en la gente se pueda canalizar y se pueda desarrollar en muchos aspectos. En tema de deporte, que decías vos hoy. Sería como un presupuesto participativo. Algo de eso. Y además en identidades culturales. La identidad cultural es un aspecto que se ha comenzado a desarrollar, pero que tiene mucho por hacer. Ayer leía algún documento que me enviaban de la parte turística, que no la hemos mencionado, pero me nombraba una que no es lo que la gente capaz está más pensando ahora, que está en esta semana de carnaval disfrutando. Por ejemplo, el tema del turismo enológico, sí, que tenés el Museo del Vino en Las Piedras también, tenés una cantidad de bodegas importante. Bueno, ahí hay que pedirle al sector privado que se abra un poquito más para poner un poquito más de actitud en esto. INAVI tiene un gran director de INAVI, es un tipo con mucha capacidad, José Les. Bueno, ahí hay un camino que se ha iniciado y que tenemos que profundizar. Hay tantísimo más para hacer, siempre es mucho más lo que queda por hacer, y no me olvido de que lo que más nos reclaman con justicia es que tapemos más pozos, que arreglemos más calles, que tengamos mejores condiciones en el departamento. Eso es lo uno, ¿tá? No nos olvidamos de la inclusión social fue una bandera. El Canelones Crece Contigo, que lo inició al frente de una compañera que es mi suplente en la Cámara de Diputados, y es la suplente de Marcos. Y que dio lugar además al Uruguay Crece Contigo. Y que dio lugar al Uruguay Crece Contigo. Bueno, esa sensibilidad social no se olvida. Ya estamos hablando de Gabriela Garrido, porque no lo dijimos. No la dije, Gabriela Garrido. A su vez, el Frente Amplio, como partido político, y la pasó bastante dura en determinada etapa de esta campaña, pero tenemos que aprender, porque para eso estamos, ¿no? Aprender todos los días. Pasó mal en algunas etapas de la campaña electoral. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gente que legítimamente aspira más de nosotros, aquellos que les llaman desencantados, enojados, llámale de la forma del adjetivo que le quiera poner, pero una cantidad de gente que legítimamente aspira a que nosotros tengamos un mejor gobierno. Ahora, muchas veces esa gente que aspira a que tengamos un mejor gobierno no es copartícipe en sus actos de la mejora para que logre un mejor gobierno. Por ejemplo, yo una de las cosas que viene muy con lo que decía Eri, el tema de contribución. ¿No es hora también de mirar a los buenos pagadores con otro énfasis? Por eso dije hace un rato que no íbamos a darnos un martillazo en el dedo. Sí hay que hacer esfuerzos para dar ingreso y lograr que más gente tribute los tributos que tiene que hacerlo, pero eso no a costa de darle beneficios
distintos o mejores a gente que nunca pagó sobre aquellos que vienen sosteniendo la pared, como dice la canción de Rumbo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido... ¿Cuál es la informalidad hoy por hoy? Está cercana al 40%. Estamos hablando de hace 10 años pagaba un 45%, exacto, si no me equivoco. Era ¿Y en Ciudad de la Costa cómo está? En Ciudad de la Costa, paradójicamente, es más baja la morosidad que en otros lados. Hay otras zonas del departamento que hay mayores niveles de morosidad. Hay situaciones distintas. Claro. Pasa por muchas circunstancias. Doy dos ejemplos. Primero, por la composición social. Y segundo, por los niveles de información desde el punto de vista incluso de la Intendencia. Porque hay lugares en que, ustedes saben, ha habido acceso a información clasificada de algunos vivos que después se meten en terrenos. Siempre. Algunos por necesidad y otros porque están de vivos, y hay un delgado hilo, que no es tan delgado, que pasa por la venalidad de algún funcionario. Se ha dado mucho en Costa de Oro, más que en sobre todo, sí, en Costa de Oro en general, zona del Parque de Plata. También hay, ¿no? Claro, Parque de Plata, el norte de Neptunia, Marín y además los Pinamar, que son los ríos donde se ha ubicado últimamente. Pero en una época fue industrial eso. Ahora hubo acción de los municipios por ello. Hay algunos casos que, por ejemplo, son terrenos privados. Entonces el accionar del Estado no corresponde. Pero claro, ¿cómo sabe la gente que se mete que ese es un terreno privado? Y porque hay un lugar y algunos profesionales que ayudan a que esto suceda. Podemos hacer varios cuentos de esos, ¿no? Yo le digo, una pregunta que viene de la mano de lo que te preguntaba Pocho recién. El tema de que la gente participe en la cosa pública tiene mucho que ver con el rol de los alcaldes. Y en un primer momento fue un rol así como desconcertado. Bueno, hoy lo asumieron. Salió de golpe la cosa. ¿Ustedes se acuerdan? Inclusive hay algunos dueños de localidades, si se quiere. Yo, sí. El sheriff del pueblo. Yo, a ver, si mi memoria no me falla, que suele no serlo, la ley que generó todo el tema de la descentralización se aprobó un 23 de febrero. Hace poco tiempo. Por lo tanto, la primera vez fue casi un aprendizaje. Claro. Y la gente es la primera que aprende. Entonces, en esta elección, donde va a haber 30 municipios donde la gente elija, bueno, va a haber distintas realidades. Yo creo que esta elección, en algunos aspectos, va a ser distinta con respecto a la de octubre y la de mayo, no tengo ninguna duda. La gente vota lo que tiene para elegir en cada oportunidad. No, pero son municipios, no son feudos. Claro, pero lo que quiero decir es esto. En junio, el Frente Amplio tuvo determinadas mayorías y determinada posición con respecto a los blancos y los colorados. En octubre, el Frente Amplio tuvo determinada mayoría y la interna también con respecto a blanco y colorado fue un escenario. En mayo, yo creo que van a ser 19 escenarios distintos y veo posibilidades muy auspiciosas para la izquierda, no solo en Montevideo y Canelones, Maldonado, Rocha o Artigas, que ya lo tenemos, sino también en lugares como Cerro Largo, decías vos, Paysandú, Salto, y algunas fichas yo le juego a Río Negro. Sebastián. No, has hablado y has tratado un montón de temas importantísimos. A nosotros nos queda siempre, en nuestro sector 764, que es muy pequeño, muy joven dentro del frente, siempre estamos discutiendo muchísimo, porque es la forma que entendemos de que podemos hacer avanzar ideas, ¿no? Y con todos lados de que un gobierno de izquierda tiene que ser un gobierno de excelencia. Nosotros, de alguna manera, nos interesa para poder comunicar claramente a la gente qué es lo que entendemos por excelencia, ¿no? Qué es lo que de alguna manera pretendemos realizar. Excelencia sería que una intendencia cumpla con su rol de gobierno departamental, administrando bien los recursos, cumpliendo con su mandato constitucional y además dejando saneada las finanzas. Esa es una pregunta. Y con respecto a esto, nos gusta también trabajar mucho el concepto, justamente lo que decía Cris, el tema de la participación, cómo la gente de alguna manera es parte del proceso de transformación. Aquellos que participan y aquellos que no participan muchas veces, ¿no? O que participan boicoteando, que son también parte de sectores que tienden a querer
de alguna manera establecer criterios de continuidad de sus beneficios. Y eso existe por hoy. A veces van por los medios legales y a veces van por medios ilegales, ¿no? Ustedes hablaban hoy, lo decían, el tema del kilómetro 27 de la Llanatacio. Yo capaz que prefiero ver terrenos ocupados con gente que tenga su vivienda a ver proyectos de barrios desalojados cuando hay gente que no tiene casa. Entonces ahí hay un problema ético y político para la izquierda. Obviamente hay procedimientos administrativos y jurídicos que hay que respetar, pero que también esos procedimientos jurídicos y administrativos muchas veces se generan desde un determinado poder, y el que tiene menos capacidad de incidir en ese poder es el que menos se beneficia de esos elementos, ¿no? Hoy en Montevideo sigue habiendo, no tengo el dato de Canelones, pero sigue habiendo 200.000 personas en situación de pobreza. Eso es un problema también, tiene que estar en la excelencia de la ética de izquierda. Y a veces no vemos, a veces en las propuestas municipales, ese rol de enlace entre lo que es la política nacional del país, del gobierno nacional, y de poder hacer el enlace, la articulación con el territorio para dar las soluciones que en los territorios están viviendo. Y ¿cómo separaría una intendencia de Canelones frente a esa acción de desarrollar su propio gobierno, pero a su vez priorizar el enlace entre lo nacional y lo municipal, ¿no? Bueno, en este último punto para mí está la clave, ¿no? Porque muchas cuestiones que hacen a la calidad de vida de la gente y a las condiciones de vida de la gente no se solucionan de un solo lado. Ese es el punto. Nosotros nombramos el transporte público. El transporte público tiene un factor regulador del Ministerio de Transporte, tiene un rol la Intendencia de Montevideo y tiene otro rol la Intendencia de Canelones. Si actuamos en forma no coordinada y cada uno por lo que real entiende en su potestad jurídica, en su región, en realidad se la estamos complicando a la gente. Entonces, la pregunta es, ¿qué entiendo por excelencia? Y bueno, excelencia sí, claro, es obtener los mejores resultados desde el punto de vista de la gestión pública, en cuanto a la eficiencia en dar los servicios, pero también en la eficiencia de darle a la gente la posibilidad de desarrollar todo su potencial, el construir ciudadanía. El construir ciudadanía se supone que son condiciones para que la gente ejerza mejor sus derechos, y ejercer sus derechos están los derechos de participación, los derechos de iniciativa, los derechos de ser incluido, sin revertir cosas que la democracia representativa establece, que es que elige legítimamente gobernantes. La cuestión de la calidad de la democracia pasa de cuando sos gobernante, qué actitud tenés frente a la gente. Si resolvés en forma autárquica lo que entendés a tu real saber entender, para redundancia de palabras, porque sí, porque además ya fuiste gobernante, o si efectivamente generás mecanismos de inclusión para escuchar y para involucrar. Si vos me preguntás, a mí me gusta esa segunda parte, sin perder la conducción, que la conducción es intransferible, porque es la voluntad de la gente, y no puede un grupo de gente organizada sustituir la voluntad de la gente en su conjunto por aquella lógica de los lobbies hay de todos colores y tamaños, pero sí tener un oído bien abierto y la capacidad de buscar soluciones concretas a través de gente que conoce la realidad de su territorio. Entonces, me parece que ese es el camino. Capaz que no fui a fondo de toda tu pregunta, porque me perdí la fundamentación, pero ese es el sentido que uno encuentra. Porque, por ejemplo, en el tema de la basura, en el tema de los residuos, ¿no? Tenemos que andar rápido, porque si no fue la hora. Maldonado, Montevideo y San José, y Florida también, y alguna intendencia más, han estado justamente viendo con el gobierno nacional las famosas plantas de quemar basura para poder generar energía, que hay modelos en Italia, en fin. Todos lados. Sí, pero concretamente Italia fue donde fueron a revisar esos modelos de trabajo. En Montevideo nosotros estamos hablando que tenemos asociado al ciclo de separación, recolección y procesamiento unas 17.000 familias, ¿no? El modelo de la planta de incineración no resuelve el problema de inclusión social de esas 17.000 familias, que hoy por hoy viven de alguna manera de lo que consumen otros y lo que desechan otros. Y a su vez montan su situación de dependencia laboral
y muchas veces explotadas por espacios que reconvierten la basura en otros subproductos y que están por fuera de todo estamento jurídico. ¿Es la forma de solucionar quemar la basura? O sea, porque la gente de alguna manera lo que quiere es tener la ciudad limpia y sentir que cuando separan el origen, esa separación tiene un poder, digamos, positivo para lo que es el medio ambiente. Pero también está ese factor social, ¿no? De la gente que vive de la recolección y que hoy por hoy es su forma de sustento, de vida. También allí hay inclusión. Entonces aquí a veces se pone un modelo que viene desde Europa, ¿no? que responde también a una forma de administración privada, realmente con capitales, y qué sucede con la gente, digamos, que vive de ese subproducto del mercado, ¿no? Sí, a ver, te lo digo desde Canelones. En Canelones vos tenés que los residuos finales de todo Canelones están en Cañada Grande, y que se están enterrando y que se generan todo tipo de acciones para que sea lo menos negativo posible el impacto, pero es un dato de la realidad. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir enterrando basura per secula seculorum? Es decir, por el resto de nuestra vida. Yo creo que no. Entiendo digamos, y comprendo, y no se puede pasar por alto la vulnerabilidad social de gente que vive, digamos, de la clasificación. Ese es un dato de la realidad. Pero también es cierto que el Estado deberá articular soluciones desde el punto de vista de la inclusión social, de la inserción laboral y demás, a un núcleo de gente que esté bien determinado, bien conocido quiénes son, y al mismo tiempo ir a soluciones que sean más integrales, que medioambientalmente sean más saludables y que generen otras alternativas. Porque, bueno, yo entiendo eso como un dato concreto de la realidad, que no se puede saltear, pero también entiendo que es un problema muy, muy grande que tenemos generando. La pregunta es ¿hasta cuándo vamos a poder sostener esto? Sin darle una solución inteligente, integrada, además. Y cuando vamos al tema de los capitales privados, y bueno, uno parte de la base que tiene que ir por ese lado, por una cuestión de que los recursos del Estado que provienen de los bolsillos de cada uno de la gente que nos escucha, o los que no nos escuchan también, y ponen su dinero en cada cosa que compran, no dan para todo. Y si yo quiero tener el 6% para la educación, y quiero seguir mejorando el salario de la justicia, de la salud, y una cantidad de cosas más, y todo sale del erario público, es una ecuación imposible. Entonces me parece que la concesión, el generar la inversión privada con control del Estado en el proceso, que no nos pase lo que pasó hace 15 años, ¿se acuerdan de Maldonado? Te miro vos que estuviste en la voz. En Maldonado, cuando se hizo todo el saneamiento de la empresa privada, que salía una torta de plata para la gente, y además el Estado no tenía ni idea de la tecnología que se estaba poniendo. Y que después daba pérdida. Bueno, es decir, estamos en países que no son pobres los nuestros, pero son países que tienen que recurrir a medidas que busquen soluciones lo más actualizadas posible. Insisto, el camino, por lo menos en el mediano plazo, no puede ser el seguir enterrando la basura. Y si Montevideo no se puede enganchar en esto, hay escala como para hacerlo en Canelones. Creo que es mejor hacerlo como área metropolitana. Dos cosas bien cortitas. Rapidito. Sí, uno el tema de ética política que mencionaba Sebastián. Me parece que a veces tenemos que pensar desde el gobierno que también la ética política tiene el primer parámetro, que es la ética democrática. Entonces, digo, ahí es donde tenemos que jugar, y hemos sido el Frente Amplio el defensor acérrimo del tema ese de la ética de la democracia y de la democracia en sí. Y la otra es una bandera que le tiro de campaña, si la quieren usar. No, y vuelvo a la invitada que se mencionó hoy, que es a la propia hija. Cuando se habla de deportes, la inclusión, y se habla de baby fútbol enseguida. Y se habla baby fútbol, hombres. Sí. La inserción femenina es mínima. Sí. Entonces yo soy un defensor de eso, del tema creo que hay otros deportes, y en el caso específico claro, es handball, por ejemplo, sí, claro. En una difusión se la voy a tirar a Cacerola. Cacerola claro. Pero en el caso de Canelones,
que tiene ya tanto en la ciudad de la costa como en el caso de La Paz, y hay muchísimos clubes, como bien tú decís, que están ociosos, se podría empezar a hacer una campaña masiva para la inserción de las niñas, del handball femenino de las niñas, a el tema del deporte, que me parece que es un elemento inclusivo que muchas veces no se tiene en cuenta. Estamos de acuerdo, y además, sobre todo aprovechar aquello que habíamos hablado de la sociedad civil organizada. Por ejemplo, ustedes han visto, y yo he visto, cómo la gente se organiza para correr, sí. Y hay carreras por todos lados. Bueno, a partir de la gente organizada, es que vos canalizás esa energía y podés incluir el handball y otro tipo de deporte. Me acuerdo una época en Canelones había una gente en San Luis que se dedicaba al softball. Sí, los Cardenales. Exactamente, los Cardenales. Entonces, y bueno, y trabajamos para que hubiese un lugar para hacerlo, estábamos en la oposición en esa época. Y hay distintas iniciativas. Entonces, lo más importante es aprovechar la energía de la gente organizada, y eso está bueno. Llegamos hasta acá, porque si no nos dejamos a Ricardo Pose, pobre, que debe estar esperando por allí para hacer su columna. Volverá José Carlos. No sé, ¿era muy urgente? No. Segundos nada más. Era agradecer nomás, así que es una excusa para que vuelva, así que muchas gracias. Gracias por la oportunidad, con gusto. Bueno, José Carlos, gracias, nos unen tantas cosas, ¿no? La verdad que sí. Tantos años, ¿sabes? Sí, añares. Tantas peleas. Wow. Te me estaba riendo ahora porque cuando estabas diciendo hace años, cuando la oposición, me estaba acordando de la bancada canaria. No sé por qué. Sí. ¿No? Y cuando debatió conmigo un presidenciable después. Me acuerdo. Qué cosas. Gracias a todos. Volvemos el próximo miércoles, ¿no? Más desenfadados que nunca. Más desenfadados que nunca. Pausa.